aquí en la 17ª Cumbre Anual de la Alianza Informativa Latinoamericana. A continuación vamos a hablar de un tema sumamente vigente y relevante para todos los que ejercemos el periodismo, la polarización, un fenómeno que no es ajeno a cada uno de nuestros países, a cada una de nuestras realidades, sino que es un fenómeno compartido, lamentablemente, por diferentes políticos, por diferentes sociedades. Polarización global y los medios de comunicación. Vamos a tener un panel, permítanme presentarles a las 4 personas que van a dialogar sobre este tema. En primer lugar, les presento a Mónica Delta. Ella es periodista y presentadora de Latina Televisión, conductora del programa Punto Final de Latina, con trayectoria nacional e internacional, ha sido reportera, corresponsal de guerra, igual ha sido reconocida como la periodista más influyente del país por 4 años consecutivos, según el ranking de la revista Semana Económica. Mónica, bienvenida. También vamos a invitar a José Hernández, director nacional de noticias de Ecuavisa. Quiero comentarles que tiene estudios en Francia de periodismo, lingüística y literatura francesa. Ha sido corresponsal en París y en Nueva York. Ha sido coordinador general del diario El Tiempo en Colombia, director del diario La Razón de Bolivia, editor general del Comercio de Ecuador, director de La Vanguardia de Ecuador y director del diario Hoy de Ecuador. Actualmente es el director nacional, como les contaba, de noticias de Ecuavisa. También nos va a acompañar Margarita Rojas, directora de Información Internacional de Caracol Televisión. Ella es directora de Información, es máster en periodismo de la agencia de la Universidad Rey Juan Carlos y la agencia EFE de España. Cuenta con 25 años de experiencia en periodismo internacional con cobertura en elecciones, desastres naturales y los 2 últimos cónclaves, entre otros hechos. También nos acompaña aquí Amada Castañón, jefe de Noticias Internacionales de Televisión Azteca, licenciada en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Valle de México. Del 2006 al 2010 se ha desempeñado como jefa de mercado del Ayuntamiento de Mérida. Desde el 2010 es editora internacional jefe de Fuerza Informativa Azteca y enlace principal para alianzas estratégicas en el área de noticias. En el año 2023 recibió el reconocimiento a la mujer por the International Parliament of Education en el Senado de la República de México. Y va a moderar este panel para hablar de polarización global y los medios de comunicación. Ya lo conocen, le damos nuevamente la bienvenida a Manuel Campo Vidal, presidente emérito de la Academia de Televisión de España. Los dejo con ellos. Manuel, todos tuyos. Muchas gracias. Bueno, ante todo una aclaración necesaria. Yo no soy María Casado, que es la presidenta actual de la Academia. Por razones personales no ha podido venir. Ella tenía que moderar este debate y me pidió y Juan Carlos también, que yo lo hiciera. Lo hago con muchísimo gusto. Bueno, estamos en el tema crucial, la polarización en todos los países. La polarización no es exclusiva de Estados Unidos, como creemos, no es exclusiva de España ni de otro país europeo. Seguramente en todos los lugares hay un grado de polarización realmente alto. Yo les he pedido a las 4 personas que van a intervenir ahora que hagan primero una pequeña presentación de cómo está en su país, porque si sumamos México, Perú, Colombia y Ecuador, vamos realmente a tener una visión bastante interesante. Faltan otros grandes países, que duda cabe también, pero por lo menos vamos a tener una impresión muy importante, que es en la primera intervención. Hemos hablado mucho más, lógicamente, de Estados Unidos, también de sus vecinos más directos, Canadá y México, y por supuesto también de Europa, ¿no?, y otros países de América. Pero una primera visión así, después entraremos en debate o haremos algún tipo de preguntas y terminarán con para que tenga esto ritmo, con un minuto cada uno, como los grandes debates, ¿no? A mí me impresiona que esté aquí Mónica Delta, y anoche hablando con ella me decía, yo estaba en aquel debate entre Fujimori y Vargas Llosa. Admirable, ¿no? Pero, admirable, los que hemos vivido en debates con personajes así. Admiro mucho que estuvieras allí en aquel momento y además que pudieras hacer una de las preguntas, ¿no?, que eras una de las personas que estaba allí. Vamos a comenzar por México, porque parece que tiene un sentido el que venimos de hablar de Estados Unidos y nos hemos quedado en muchos elementos con referencia al vecino más castigado, que es realmente México en este momento. Así que le damos la palabra, en primer lugar, a Amada Castañón, que, como han dicho, eres
de Fuerza Informativa Azteca, la llamáis así, a los informativos. Adelante, marca. ¿Qué pasa en México con la polarización? Bueno, debemos, yo creo que un poco irnos hacia atrás al viejo PRI, que duró 70 años en el gobierno de México, desde los años 60 hasta el año 2000, cuando llega Vicente Fox, y que es la primera vez un partido que Vargas Llosa le llamó la dictadura perfecta. ¿No? ¿Por qué? Porque era una transición aparente en la que había elecciones, pero realmente no pasaba nada, seguían los mismos y ellos tenían el control de todo lo que pasaba en el país, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Y después hay un periodo de transición en el que llega la oposición harta a la gente en las elecciones, empieza a reforzar los organismos como el Tribunal Electoral, el Instituto Nacional Electoral, que ya nos garantizaban unas elecciones libres. Se realizan esas elecciones libres y ya llega el partido de oposición por el hartazgo de las mismas personas del régimen que estaba gobernando México en ese entonces. Y ya más adelante volvemos ahora también es parte de la oposición, de esta oposición del PAN. Regresa nuevamente el PRI, pero un PRI ya, digamos, más moderado, pero ya con esas instituciones que se habían logrado con anterioridad en el paso de estos años de transición, llega el PRI nuevamente, pero con Peña Nieto. Y después llega López Obrador, que es el principio de la historia de la polarización que vivimos ahora. ¿Por qué? Porque este presidente, en un ánimo de decir que estaba haciendo la cuarta transformación de México, es cuando empieza a destruir los organismos autónomos, los que le daban balance pues al gobierno, los que podían ser críticos a las instituciones, y empieza a dirigir los ataques a la prensa, empieza a dividir a la población, llamando los pobres por un lado, los ricos por el otro, los fifís y los chairos, decimos allá, ¿no? Bueno, ellos pusieron esos nombres. Entonces, si la polarización la empieza a dirigir desde el gobierno, pues estamos en más problemas. Por ejemplo, también empieza a dividir mis adversarios, o sea, como diciendo, mis oponentes son mis enemigos. Entonces, los que no piensan como yo son por los que hay que ir en contra, están en contra de mí, entonces hay que atacar a esos. Y él ha sido muy claro en sus mensajes de que necesita la base, y él mismo lo dice, la base de el pueblo, porque el pueblo lo necesitan para seguir reforzando su idea de que hay alguien a quien vencer y son a los que están creando los empleos, a los empresarios. El tener dinero y el tener prosperidad significa que eres enemigo de la transformación. Para él, entonces ahí empieza el mensaje con estas conferencias mañaneras en las que son horas como en el oficialismo. Una hora diaria. Por lo menos. Son realmente 2 y pueden ser más, de acuerdo con el mensaje que quiera dar, y son todos los días de la semana. Y entonces toda esta herencia la tiene la presidenta ahora. ¿Y limitando las personas y los medios que entran o Sí. entrada libre? No. Es limitada la presencia de los medios. Ellos deciden quiénes van y quiénes preguntan. Hay una persona que decide quién va a preguntar, es el orden de las preguntas, obviamente mayoría de ellas a modo para que ella conteste lo que quiera contestar, y con temas específicos desde la historia de México, la historia que ellos quieren contar obviamente, la historia de México, la cuestión de seguridad, cómo es la que está la situación. Recientemente, una anécdota rápida, hace casi un mes asesinaron a 2 colaboradores de la jefa de gobierno de la Ciudad de México que son también del mismo partido Morena. Morena gobierna actualmente más del 80% del país. Entonces, uno de los gobernadores es de la Ciudad de México. Y estas personas que asesinaron, el asesinato ocurrió mientras en la conferencia mañanera, estaba todo el gabinete de seguridad ahí reunido. Entonces, nuestro cuestionamiento era, ¿qué hacían ahí todos reunidos mientras en la calle está pasando algo fuerte, que incluso está en el momento en el que el secretario de Seguridad es informado del momento de lo que ha sucedido y cómo le informa la presidenta en el momento, en plena conferencia, tratando de cómo lo vamos a decir? Y tenían que decirlo porque ya en las redes estaba corriendo la información de lo que había sucedido. ¿Y cómo lo resolvieron? Ellos dio un mensaje que le acababan de informar que estaba pasando eso, pero
pero minutos antes decía que los niveles de seguridad eran los mejores, que habían atacado, que ya no había tantos asesinatos, que los niveles habían mejorado. Entonces sí, pero ella dice una cosa cuando la realidad que se vive es otra. Muy bien, gracias por esta primera introducción, Amada Castañón. Vamos aquí a Perú. Mónica Delta, que es la periodista, como les han presentado, de este gran programa, Punto Final, de investigación periodística. Yo le comentaba ayer a Mónica, que no sé si era osado por mi parte, en una mirada exterior, hablar de la estabilidad dentro de la inestabilidad de Perú. No sé si es un juego de palabras o está de acuerdo o no. Sí, vamos a ir a eso, gracias, Manuel. El contexto también creo que es importante. Y ustedes, periodistas, conocen perfectamente, digamos, los hitos que están vinculados a lo que puede ser la inestabilidad política en nuestro país. Poca gente entiende cómo por líneas paralelas ha podido ir. Por ejemplo, en los últimos 35 años de vida política de nuestro país, ¿no? He perdido la cuenta cuántos presidentes, pero sí sé que en los últimos 8 años hemos tenido 6 presidentes. 6 presidentes, ¿no? La mayoría de ellos hoy acusados por corrupción, algunos fallecidos, pero también lo que se puede determinar es qué pasó durante la era del fujimorismo y los antecedentes de este, y después la era de los herederos de Alberto Fujimori. Pero el momento, digamos, que ha generado una mayor polarización en nuestro país es cuando ha habido un decaimiento sustancial de candidaturas, de discursos políticos y de argumentos frente a la situación que el país estaba viviendo. En varios momentos de la vida política ha estado el fujimorismo y el antifujimorismo, señalándose como este último el mayor partido político en nuestro país, que ha generado una sucesiva victoria de personas distintas a la heredera de Alberto Fujimori, que ha sido Keiko Fujimori. Es decir, ha llegado hasta segundas vueltas, pero ha fracasado en el intento de llegar a la presidencia de la República. Cuando llega finalmente en esa etapa el candidato y luego presidente Pedro Pablo Kuczynski, estaba en una segunda vuelta con Keiko Fujimori y finalmente aquí en primera vuelta se logra la configuración del Congreso de la República. Y lo que logra es, Pedro Pablo Kuczynski gana las elecciones, pero Keiko Fujimori gana 73 escaños en el Congreso de la República, que es una mayoría absoluta. Entonces, este parteaguas genera una sensación de revancha permanente hasta que cae Pedro Pablo Kuczynski, entra el sucesor, que es Vizcarra, Martín Vizcarra. Después disuelve Vizcarra el Congreso, cosa que no había ocurrido, y finalmente sale Vizcarra, entra brevemente por días un señor Merino del Congreso, cae el señor Merino del Congreso y finalmente entra el señor Sagasti, que termina, digamos, el periodo que debió ser de 5 años, y estamos hablando de estos hitos que generaban cada vez mayor polarización en el ámbito político, pero también una involución permanente de los argumentos de qué es lo que requería el país. En ese momento se ha generado, además, por un lado, y decías, Manuel, por un lado parece la estabilidad económica. Efectivamente, se sentaron las bases en los años 90 y le hemos puesto velas, como decimos aquí, al presidente del Banco Central de Reserva para mantener de una manera paralela el tema económico, a pesar de pandemias e inestabilidades políticas, pero sí creemos que ya las líneas comienzan a cruzarse entre la inestabilidad política y la inestabilidad que podría darse eventualmente económica. Y de ahí ya llegamos a lo más conocido y lo más reciente. Llegamos a otra polarización tremenda con acusaciones de fraude, donde también está nuevamente Keiko Fujimori, con un señor que sale con sombrerito, profesor rural, que mucha gente en el sur de nuestro país
sentía que estaba identificando esa parte postergada que el Perú ha sentido siempre en relación a la capital, a Lima, la centralista. Aparece Pedro Castillo y resultó también, y lamentablemente, ser un pillete, pero que al final él mismo genera, ¿no?, la ruptura y entra constitucionalmente la señora Boluarte. Ya tendremos tiempo para hablar de la señora Boluarte, que hace 239 días no le contesta una sola pregunta a la prensa. Lo dejo Bueno, ahí. pero 6 presidentes en 8 años es un récord que no se conocía, ¿eh? Bueno, eso es, hubiera sido 30 años. O sea, equivaldría a 30 años. si todos ¿no? hubieran acabado su mandato. Exactamente, Y imagínense. sin embargo quedó en 8 ahí. Bueno, hemos hablado de México, hemos hablado de Perú y ahora vamos a hablar de Colombia con Margarita Rojas. Adelante, ella es la directora de la Información Internacional de Caracol Noticias. Gracias, Manuel. Tal vez debo iniciar diciendo que mi participación en este panel obedece precisamente a la polarización política en Colombia. Estoy aquí en representación de mi director, Juan Roberto Vargas, director de noticias de Caracol, quien ha tenido que cancelar su participación aquí, precisamente porque el país se enfrenta a una de las crisis políticas más graves de las últimas décadas. Como todos sabrán, el sábado pasado fue blanco de un atentado, uno de los candidatos o precandidatos a la presidencia de Colombia, y desde entonces pues el país está sumido en unas horas de mucha incertidumbre que nos retroceden 35 años atrás, quizá una de las épocas más aciagas, cuando el candidato más claro, virtual ganador de la presidencia en ese momento, Luis Carlos Galán, fue asesinado. Entonces, por supuesto, el tema polarización es algo de lo cual venimos hablando ahora ya con muchísima incertidumbre, con muchísima angustia institucional en el país en estas últimas horas. Y entonces ha venido entre múltiples cruces de versiones un señalamiento al presidente de la República, a Gustavo Petro, una atribución de responsabilidad diciendo que Miguel Uribe ha sido blanco de este ataque precisamente por el discurso polarizador de Gustavo Petro, sobre todo en las redes sociales, que son su mecanismo y su canal de expresión preferido. Para hablar de eso, no solo son acusaciones de la oposición. Curiosamente, un día antes del atentado, La Silla Vacía, que es uno de los portales de información política digital más respetados de Colombia, había publicado un estudio muy interesante sobre cuáles eran las figuras en las redes, sobre todo, en especial en Twitter, pero en las redes sociales, que más promovían los discursos de odio o los discursos agresivos. Y en ese estudio, que aplicó como un modelo de análisis de meta, de identificación del discurso agresivo, precisamente el presidente Gustavo Petro aparecía como la figura que más promovía este tipo de discursos, con un análisis de mensajes durante año y medio. Petro era el que más, y dentro de las 5 figuras más polarizantes, por decir de alguna manera, o promotoras de la agresividad en el discurso, están también 2 precandidatas presidenciales, estas de la derecha, Vicky Dávila y María Fernanda Cabal. Por otro lado, el estudio mostraba también que Petro es también el receptor de más odio y de más agresividad en los discursos. Pero en el puesto número 20 está Miguel Turbay, que es pues, el precandidato que ha sido blanco de este atentado. Todo esto para decir que pues, la polarización tiene sus manifestaciones específicas en cada país. Es un mal que yo creo que no solo es particularidad de Latinoamérica, incluso, bueno, hemos hablado ya de Estados Unidos, pero creo que la polarización se tomó el mundo y habría que analizar un poco también el tema de las redes sociales en ello, porque cuando vino el auge de las redes sociales, quizás se pensó que lo que estaba ocurriendo era
una cierta democratización en el derecho a la libertad de expresión, que todo el mundo, digamos, tuviera su canal de decir lo que piensa, y ya hemos visto que estamos sumidos en una especie de caos de la información y que ese exceso de democracia en la expresión nos está llevando pues a unos niveles que ya se están traduciendo en caos político y en acciones violentas. Es quizá como lo que quisiera decir como introducción. Muchas gracias. Y José Hernández, que es director, como sabéis, José Hernández, que es el director de Noticias Ecuavisa. Gracias, Manuel. Gracias, Juan Carlos, por la invitación y gracias al Perú por acogernos. A ver, la historia de Ecuador creo que en el tema de la polarización tiene básicamente un nombre, se llama Rafael Correa. Rafael Correa llegó al poder en el 2007, se quedó hasta el 2017, dejó un presidente que debía cumplir sus órdenes y le dejó incluso 3 libros rojos donde estaba indicado lo que tenía que hacer. Este presidente, que fue Lenín Moreno, no cumplió y de alguna forma ayudó a abrir un candado institucional porque estaba cerrado. 10 años de poder del correísmo dejó al país absolutamente bloqueado con una institución que es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, dedicado como quinto poder para elegir a todas las autoridades de control. Entonces, lo dejó de tal forma amarrado que iba cayendo en mitad del próximo gobierno, de manera a que él, los 2 años primeros, quedara totalmente cubierto y dejaba un Benjamín ahí, un presidente encargado para poder cubrirle las espaldas durante el resto del periodo y así proyectarse y así mantenerse en el poder. Esa es la corriente que él pensó que iba a estar en el poder durante muchísimos años. Con la prensa, Rafael Correa sí cumplió de alguna forma el itinerario que ha pasado con lo que es la polarización y con la aparición de redes sociales. Y eso tiene que ver con básicamente 4 mutaciones que son una, la mutación de los hechos mutan. Recordemos que los hechos son nuestra materia prima. Los hechos mutan hacia lo que es las narrativas. Entonces ya no es una verdad o es una realidad, sino es una realidad paralela, es una realidad construida. Entonces esa es una primera mutación que tiene que ver con nosotros, con los medios, y que por supuesto explica por qué los poderes de este talante pues no les interesan los medios. No les interesan porque nosotros somos esclavos de los hechos. Esa es nuestra materia prima, ese es nuestro norte, es escudriñar los hechos para saber qué ocurre. A ellos los hechos que producen no les interesa, les interesan sus narrativas. Un segundo punto del manual que él cumplió muy perfectamente fue cambiar la legalidad en legitimidad. La legalidad, por supuesto, que es otro referente para nosotros, los periodistas, porque ¿a qué nos acogemos? A las leyes y a la Constitución. Ese es un poco el norte de lo que es la política pública. O sea, cómo nos movemos ahí mirando qué pasa en la ley, qué pasa en la Constitución. Bueno, para ellos la legalidad mutó en legitimidad. Si yo tengo los votos, puedo hacer lo que se me antoje. Y entonces eso está pasando ahorita, por ejemplo, también en Colombia, ¿no es cierto? Con Petro, que citó a la consulta popular, así no esté debidamente enmarcado en la ley. Entonces, Correa hizo ese segundo punto, que era hacer la mutación de legalidad en legitimidad. Un tercer punto es que mutó la política, que es como el arte, podemos tener muchas definiciones, pero la política es como el arte de consensuar entre diferentes, pues cómo vivimos y qué políticas públicas tenemos. Él mutó la política en esto que hemos visto, que es una suerte de religión. Es decir, no importa si es verdad, si el jefe, el líder lo dice, es por ahí. Y esa es la verdad que se impone.
Y Correa creó en esto una secretaría en Ecuador, la SECOM, que tenía pues un tribunal hecho con semiólogos y un montón de gente para otorgarle siempre la razón y para ir contra los medios, y pretendió bajo este esquema, yo creo que ustedes lo recuerdan, por un editorial del diario El Universo, ponerle 80 millones de dólares de multa, lo cual era llevarse el diario, porque eso era lo que valía el diario en libros. Entonces, me parece que hay un tercer elemento, que es esta mutación de la política, no en el arte de debatir lo público, sino en el arte de creer en el líder. Y eso me parece que es un tema muy importante. Y un cuarto punto es que tradicionalmente, yo no lo pienso así, pero tradicionalmente se dijo en algún momento que la prensa era el cuarto poder, era una suerte de legitimador, una suerte de mediador, ¿no? Y la mutación que hizo Correa fue hacer creer que ya no era este cuarto poder o esta mediación, no la necesitaba, sino que la prensa, el papel no era escudriñar el poder, no en la parte política no era eso, sino que era ser la torre repetidora del poder. Y eso es una mutación vital, y así está ocurriendo en todo lado. Es decir, yo creo que esas 4 mutaciones explican un poco por qué existe ese poder tal como lo estamos viendo, derivado por supuesto de las redes sociales, donde las redes ya son su propio legitimador. Es decir, ellos se legitiman ellos mismos, para eso tienen su grupo, sus troles, tienen sus equipos, y ellos se legitiman ante ellos mismos. Y eso es lo que hace que esa verdad es la que quisieran que los medios profesionales repitan, reiteren, y que no se conviertan ya en medios que median y que miran y que contrastan y que miran dónde están, a qué apuntan los hechos, sino que crean y que repitan. Entonces me parece que Correa hizo eso, y eso convirtió al Ecuador en esta… Ahí quebró el país, porque ese punto del correísmo, anticorreísmo, sigue marcando la política en el país. Ahorita hay un nuevo presidente, y el presidente Daniel Noboa, y él es más, digamos, es de otra generación, ¿no? Él es un presidente joven, y es un presidente que cree que no necesita a los medios, por ende los ignora, no les da información, y entonces él cree que él es hijo o producto de las redes sociales, y que eso se debe solo a él, y que por ende no necesita los medios tradicionales, no hay información hacia allá, y sí está creando un grupo de medios pequeños, pero donde ellos vuelcan todo tipo de información. Ahí dan la información oficial, ahí dan la información, es a los medios a los que acuden los ministros, y no van a los otros medios, salvo a los medios que no ponen, como ellos dicen, preguntas incómodas. O sea, es donde fluyen las entrevistas, ahí van. Y claro, ahí va también algún tipo de publicidad, que eso por la Carta de Chapultepec no debería ocurrir. Pero me parece que ese es un poco el tema que hay en este momento, en donde básicamente tampoco hay ataques, no hay ataques, digamos que hay una suerte de no dar la información. Eso es lo que está ocurriendo en este momento. No dan información, la dan a ciertos medios, y esos son los medios que supuestamente pues están de alguna manera dando la información oficial, donde están yendo los ministros, etcétera. Entonces, ¿pero se le niega, José, se le niegan a los otros medios? O sea, no van los ministros, no van. Vacío. O sea, ministros, Vacío, funcionarios, hay un vacío. No van, hay un vacío ahí, y eso, pues evidentemente que ante eso, pues o sea, pues no hay nada que hacer, hay que seguir haciendo el trabajo, nadie está nervioso con eso, es decir, no vienen
está bien. Siempre hay cómo buscar información. Es lamentable, pero no hay tampoco ataques. O sea, quiero decir que en eso hay digamos, otro momento para la prensa, pero estamos confrontados igual o estamos frente a un gobierno que cree que, digamos, hay ciertos medios con los cuales discute y los otros medios no tienen, digamos, cabida en esa parte de la información oficial. Bueno, ha sido una excelente ronda inicial. Yo creo que hemos visto los 4 países donde está el corte de la polarización. Aquí se ha citado unos cuantos personajes importantes, Rafael Correa, Petro, por otro lado, más con las consecuencias que se ha dicho. Lo tenía más difícil Mónica porque tenía que citar a 8 personajes y eso era realmente un atasco de personalidades. Pero citabas a Labrador, pero López Obrador, pero te quiero preguntar, que has hablado menos de la actual presidenta, porque existía un cierto convencimiento, no sé si ustedes participaban de ello, de que, bueno, López Obrador se excedía en muchas cosas, pero luego vendrá esta señora, doña Claudia, y afinará las cosas. ¿Ha afinado las cosas? ¿Está igual o lo ha agravado? Para mi parecer lo ha agravado. Lo ha agravado porque, como decía el compañero, está legitimada por los votos que tuvo. Entonces ella ya con ese 35 millones de personas que votaron por ella, pero de un total, de un padrón de 100 millones, no es la mayoría de los mexicanos. Pero en su narrativa, ella dice que tiene el respaldo de la mayoría de los mexicanos, siendo que en México las elecciones es solo una vuelta y es el que tenga la mayoría, no importa si es 1 o 2 votos. Como en Panamá. Exacto, entonces en ese sentido y conservando estas conferencias que ya veníamos desde atrás de que los ministros, los secretarios de gobierno, ya los departamentos de comunicación social de cada dependencia han sido disminuidos a una persona, si es que la hay, que coordina todo, porque todo se dice en esa conferencia mañanera. O sea, cualquier comunicación, puede pasar algo muy grave durante la tarde, sacarán algún mensaje en X, pero realmente el grueso de lo que van a decir se dice hasta la mañana siguiente. Entonces, a veces me preguntan, oye, ¿qué hay de reacciones de este tema? Nada, hasta mañana. Seguramente lo sabremos mañana, porque hasta ese momento ya que preparan toda su narrativa para convencer a la gente. Entonces, nuestro trabajo se ha convertido precisamente en contrastar los hechos con su narrativa. ¿Esas mañaneras son todos los días? De lunes a viernes. Eso te iba a decir, descansa el sábado y el domingo. Sí, descansa porque va a giras, a estar mítines, todavía se cree en candidatura. Muy bien. Mónica, vamos a entrar sobre lo que se ha planteado aquí. Yo os pido que sean intervenciones más cortas ahora, ya que tenemos la panorámica general para que esto tenga ritmo. ¿Cómo lo ves, Mónica? Bueno, yo me había quedado en los 239 días que la presidenta Dina Boluarte no le contesta una sola pregunta a la prensa, una sola. Y la última que fue, la pregunta fue algo que la incomodó. Entonces ahora todo el gabinete de ministros sale eventualmente a decir que las cosas no están en condición como para que la presidenta responda. Punto número 1, es decir, una persona que estaba en la misma línea del presidente que fue vacado, pero constitucionalmente le tocaba, era la única vicepresidenta. El otro está prófugo de la justicia, el otro eventual vicepresidente. Y hoy, según las encuestas, tiene 2 o 3% de respaldo ciudadano. 2 o 3%. Correcto. Es un tema, creo yo, estadístico, histórico, pero que da a entender lo que una presidenta o el poder alrededor de un gabinete, ¿no?, intenta generar como percepción para el resto. Me hacen preguntas incómodas, no respondo. No doy cuenta a los ciudadanos de los cuestionamientos que hay frente a una serie de hitos que han generado escándalos vinculados a ella misma. Aparezco en las ceremonias y doy el discurso que quiero. Intento, porque así lo hizo, felizmente esto no
tuvo éxito, tener una franja horaria en los medios de comunicación privados para hablar de los temas de inseguridad. Y claro, lo que se plantearía en una situación de este tipo era más o menos una lectura de partes policiales respecto a que detuvieron a fulano, mengano, y eso es lo que estaban haciendo. Finalmente eso no prosperó, pero lo que yo siento, sinceramente, y al escuchar a todos, es que hay una nueva forma de parte de la autoridad que probablemente a través de los tiempos siempre nos ha mentido, ha habido visos de corrupción en todos los niveles del poder, pero hoy especialmente creo que hay un conjunto de ideas respecto de quien está en el poder de no tener la obligación de dar cuentas sobre los cuestionamientos diarios que es el trabajo precisamente de la prensa. Y después también hay un tema que tiene que ver con eso. ¿Qué hago para castigarlos? Porque yo los desprecio, ¿no? Los castigo a través de ajustar medios de comunicación y publicidad y generar la posibilidad en otros medios donde los periodistas tienen más un rol de opinión y activista respecto a uno de los lados para darle la posibilidad de que ellos crezcan, ¿no? Entonces, por ahí va la realidad también en el Perú. Bueno, pero hay un patrón común, que estamos viendo. Sí, correcto. Al final, en un caso se expresa en no te doy entrevistas a ti y sí a los medios cercanos, en otro no contesto a nadie, Correcto. etcétera, etcétera. A mí me impresiona lo de gobernar con el 2 o el 3% de la encuesta. Por eso, cuando en el referéndum sobre las cuestiones judiciales el otro día en México, que fue increíble, el resultado fue el 13%, la presidenta lo presentó como un gran éxito. Hombre, Sí, pero comparado más aún, con el 2 o 3%. ojalá hubiera sido un referéndum, Manuel. Es la realidad ya de nuestra Corte. Ya está entregada completamente el Poder Judicial al partido gobernante. Entonces ya la decisión de que era la Suprema Corte la que resolvía algunos asuntos que estaban en entredicho o discusiones del gobierno o de inconformidades de los ciudadanos con respecto a las leyes, ahora ya ese control lo tiene también el Poder Judicial. Así es. Margarita. Sí, quería continuar con la idea de Mónica, en el sentido de que encuentro en todas nuestras intervenciones un patrón común con respecto a cada uno de nuestros gobernantes, y es que están tratando de encontrar formas de eliminar a los medios de comunicación, o a la prensa, precisamente como mediador, como canal de expresión. Y para ir a Colombia, no solamente, como les decía, las redes sociales son el canal preferido del presidente, que gobierna temperamentalmente a través de Twitter y, como hablábamos hace un rato, Lisette, a cualquier hora, en horas de insomnio, y dudamos también de en qué condiciones de claridad y de cordura. No solo las redes sociales, también están implementando cada vez más el asunto de las alocuciones en los horarios y en los canales de televisión privada, también como un mecanismo de entregar sus mensajes, su visión del gobierno sin ser cuestionado. Entonces, detrás de esto, un asunto que nos toca en nuestro oficio y que nos preocupa, y es, por un lado, eliminarnos del proceso de comunicación con los ciudadanos, porque existe cada vez más la tendencia de estos personajes gobernantes de creer que siempre son malinterpretados, que siempre son manipulados, ¿no? Vendiendo siempre esta idea, pues, que es muy peligrosa en términos de nuestro oficio, y tratar de destruir la legitimidad de lo que hacemos y del papel que cumplimos como contrapeso también del poder. Entonces, pues todos lo sabemos, nos encontramos en un momento de enorme dificultad para ejercer nuestra labor, una dificultad que se agrava con el asunto, vuelvo y menciono las redes sociales, que han intentado, pues, como usurpar esa labor o esa función de ser canales de comunicación, y nos terminan sumiendo, pues, como en un caos, en una anarquía, y que terminan confundiéndose como fuentes de falsas informaciones, de falsas noticias, con lo que hacemos los medios, que tenemos, pues ya lo sabemos bien, una naturaleza y un modus operandi muy distinto. Una pregunta para todos, pero pediría que José, que ha hecho antes un análisis muy detallado
de cuáles son esas mutaciones que se han producido ahí. Me gustaría que todo el mundo opinara sobre la cuestión si le parece oportuno. Este maltrato del poder hacia la prensa afecta o no afecta a la credibilidad de los medios. Es decir, ¿la ciudadanía se sigue creyendo los medios o realmente hay una merma de esa credibilidad y, por tanto, un cuestionamiento de los propios medios? Claro que hay una merma porque el poder, Manuel, parte de lo que el poder es hoy es precisamente destruir el papel de los medios. Y en ese sentido, por supuesto que van contra la credibilidad del medio. Y a mí lo que me parece que en el fondo ahí hay un tema conceptual muy grave para la sociedad, es que está desapareciendo, o esos poderes pretenden hacer desaparecer de la realidad una cosa que es fundamental, y es la complejidad. En el mundo que estamos, o sea, cada día es más complejo. Explicar eso es parte del oficio nuestro, no es resolverlo, es explicarlo, es ponerlo en evidencia. Y esa complejidad la están desapareciendo en aras de que estás de acuerdo o estás en desacuerdo. Y es una cosa tan primaria, tan escolar, tan básica, que pues ahí tenemos un problema ya no solamente con el poder, sino con la sociedad. Porque los temas a los cuales estamos confrontados son extremadamente complejos. Y parte de escudriñar la complejidad es el trabajo que tenemos ahora. Peor cuando viene ahora todo el tema de inteligencia artificial. Entonces me parece que en efecto los medios sí estamos en un problema, porque el poder lo que quiere es reducir nuestro papel a ser o portavoces, a expandir su narrativa o a ser declarados básicamente adversarios. En el caso de Correa decía adversarios políticos, o sea, nos quiso convertir en adversarios políticos, ni siquiera decía periodísticos, sino ese es un político disfrazado, decía, contra cualquiera que lo criticara, contra cualquiera que le hiciera preguntas incómodas. Entonces, a mí me parece que sí hay doble ejercicio. Uno, de erosionar profundamente el tema de la credibilidad y de la buena fe de los medios. Y dos, el tema de que en esa relación con el poder, lo que la sociedad se está quedando es sin una visión compleja de sus propios retos y de sus propios problemas. Sí, bueno, en ese momento es mucho más complejo por el tema de la inteligencia artificial. Yo creo que estamos en la cultura del algoritmo, ¿no? Es decir, si se refuerzan las opiniones que coinciden con las mías, finalmente hay un nicho y una posibilidad para quienes quieran transmitir eso, que está por debajo de lo que un periodista necesita hacer, que es contrastar temas, verificar situaciones, tomar las versiones y finalmente, como lo puede hacer un buen periodista, finalmente para que la gente tome una opinión global respecto al hecho. Eso no ocurre hoy. Y también como creo que está transformando y desfigurando el papel de la prensa, es el actor político en el que se puede convertir un grupo de periodistas también respecto a un activismo que está vinculado a una de las partes que están opuestas o están polarizadas. Entonces, el rol del periodista está cambiando en relación a grupos de interés y nichos en los que a los que puede llegar a partir, digamos, de una mirada de un grupo partidario, del poder en sí, en fin, de la mirada del poder propiamente dicho. Entonces, creo que son un montón de factores que van un poquito más allá del dictador que decía yo me comunico con el pueblo y no necesito intermediarios para hacerlo, sino que hay unos factores que están alrededor de esa circunstancia que son capitalizados por los que hoy están en el poder. A nadie le gusta que haya una fiscalización del poder cuando estás en el poder. Ese ha sido nuestro trabajo, pero hoy hay factores
que lo que generan es justamente una situación propicia para que se deslegitime el trabajo esencial del periodismo, que es entregar la información bajo hechos comprobables, ¿no? Sí, contribuyendo más a la polarización, todo lo que hemos dicho de la que estamos hablando. Y también, por ejemplo, en México el caso es extremo porque hay un día de la semana dedicado a decir quién es quién en las mentiras. Y ahí es exhibir públicamente en su conferencia que se reproduce en redes sociales, que se reproduce en los canales oficiales del gobierno, diciendo quién dijo mentiras según ella. A ver si lo hemos entendido bien. A ver si lo hemos entendido bien. Es como una sección de las mañaneras. Exacto, que la mañanera tiene sus secciones. Entonces, un día es política, vamos a hablar de la educación en México, vamos a hablar de la seguridad, vamos a hablar de ciertos temas, pero los martes es quién es quién en las mentiras. Entonces, anoche en el noticiero Hechos, nosotros dijeron esto, y se empieza como a reír, a hacer mofa de cosas que… Pero solamente pone el intro cuando nosotros lo que hemos estado haciendo es comparar y contrastar lo que dice ella versus la realidad. Bueno, pero hay que tener también capacidad artística para hacer todo eso, ¿no? Pero no la tiene, no la tiene. No, pero si empieza sobre esto, me río, lo otro, tal, lo otro, me Sí, pongo seria sí, y tal. y es la cuestión de las narrativas. O sea, en esa conferencia se dicen mentiras, pero al por mayor, como la alegría por la elección judicial que tuvo 13 millones de votos cuando es un padrón de 100 millones, y diciendo que fue un éxito, que fue un ejercicio en el que el pueblo votó, el pueblo decidió quién va a impartir la justicia. Entonces, sí estamos en un problema serio. Realmente serio, Margarita. Sí, yo quería decir que hay tanto ruido y tanta agresividad en la comunicación que estamos perdiendo no solo la capacidad de escucharnos, claro, hay tanta gente hablando en las redes y diciendo sandeces y cosas importantes que hemos perdido ya digamos el filtro, la capacidad de escucharnos nos desbordó, pero también la capacidad de las sociedades de dialogar. Y esto pues se traduce en lo que estamos viendo de la polarización, simplemente nos estamos yendo a extremos en los cuales ya no caben como los argumentos o la posibilidad de dar la razón al contrario. Pero por otro lado, pienso que el gran riesgo lo mencionaba Yuval Harari, y es que vamos a llegar a un punto en que no vamos a ser capaces de identificar la verdad. Está tan confuso y tan caótico nuestro mundo en el cual, por un lado, las narrativas individuales de los políticos se posicionan como verdades, aunque sean mentiras, pero por otro lado, en el cual la tecnología está ayudando a construir verdades falsas, tanto en video como en audio. Vamos a perder completamente la capacidad de identificar la verdad, o sea que lamentablemente nos estamos adentrando cada vez más en un tiempo muy difícil y muy caótico, muy desafiante para nosotros, y creo que con el tiempo, y seguramente tendrá que pasar bastante, si uno lo ve con esperanza, creo que en el fondo todo eso tendrá que hacer retornar el péndulo, y nos terminará devolviendo la posibilidad de ser una especie de norte de la credibilidad, de decir la verdad es esta, porque la gente en este momento ya no sabe a qué creer, le llega tanta información por todos sus canales, sus redes, su Facebook, su WhatsApp, su todo, que ya la gente no sabe a quién creer, y volverá. Ojalá tenga razón, ojalá tenga razón. Bueno, a mí me gustaría rápidamente un repaso también a cómo ha sido el cambio que apreciáis en el consumo de noticias por parte de la ciudadanía. En ese desconcierto al que tú estás haciendo referencia, en ese aluvión que es muy difícil manejarse por donde baja la información correcta, donde baja la incorrecta, porque en las redes sociales baja de todo, y ahí en el río bajan mezcladas verdades, mentiras, etc. Pero ¿cuáles son, y eso es para temerlo o no, o para seguirlo, o para hasta que vuelva, cómo cambia el consumo de las audiencias a la que nos estamos dirigiendo? José. Yo creo, Manuel, que ese es uno de los puntos claves. Me parece por una razón.
porque yo creo que lo que dice Margarita es cierto. Yo le pondría a eso un punto de esperanza, que es seguir haciendo el oficio de manera absolutamente profesional, pues como lo estamos haciendo, mantenernos ahí en forma testaruda, que es lo que ella está diciendo, porque algún día vuelve. Y hay dos hechos que nos pueden ayudar. El uno es que las narrativas son verdades fabricadas, pero está la realidad. O sea, un presidente puede decir que está sacando a la gente de la pobreza, lo puede decir, y mucha gente le puede creer, y le puede ayudar en las encuestas. Pero la postre, si la gente no sale de la pobreza, pues no salió. Es decir, hay una realidad. Yo creo que uno de los puntos fundamentales es como rodearnos de más realidad. Dos, diversificar muchísimo la agenda. A mí me parece que hay que diversificar muchísimo la agenda, porque la parte política es una parte importante, que es quizá la más espectacular, pero la gente no come de eso. Entonces, diversificar la agenda significa ocuparse de las audiencias. Eso que tú estás preguntando, Manuel. O sea, ocuparse de las audiencias es diversificar la agenda, es poner muchísimos otros temas a circular. Y es creer que en eso estamos, de alguna manera, ocupándonos de los problemas de la gente, que en el fondo también es parte de nuestra tarea. Esa es nuestra tarea. En el fondo esa es la tarea, ocuparnos de los problemas de la gente. Entonces me parece que si nos… Y un tercer punto a mí me parece fundamental, y es mantener la conexión de las audiencias con la realidad, que es lo que no está ocurriendo ahorita con el poder. El poder saca las audiencias de la realidad y las lleva a una verdad prefabricada. Pero nuestra tarea es mantener ese polo a tierra en forma testaruda, en forma valiente. Ahí solo pongo un punto, es que en esa valentía pues cuesta mucha plata, porque ahí a veces los poderes castigan esos medios, y entonces los castigan quitándoles muchísimas posibilidades de un negocio lícito, que también es la parte comercial del oficio. Entonces me parece que manteniendo eso, diversificando las agendas, creyendo muchísimo en la realidad, muchísimo, es decir, y conectando a la gente a esa realidad, yo no veo otra posibilidad de hacer frente a lo que estamos viviendo. Es poner más realidad, poner más periodismo y sobre todo hacer que la gente va a volver por una razón. Nosotros no nos vamos a salir del proceso, no vamos a volver a los gobiernos unos enemigos nuestros, o sea, no es nuestro tema, eso es parte de los políticos. Nuestra tarea es mantener las audiencias con cualquier gobierno, mantenerlas atadas como polo a tierra. Margarita. Sí, yo pienso que estamos, claro que están cambiando los consumos, la forma de consumir y la relación digamos, de los consumidores con los medios, y se está, me parece a mí, produciendo el fenómeno que puede ser más preocupante para nosotros, y es la gente que está dejando de consumir información, que simplemente está dejando de ver noticias porque siente que las noticias le están haciendo daño para su vida y prácticamente están prefiriendo vivir en un mundo en el que no saben qué pasa, pero se mantienen ajenos en su pequeña burbuja. Entonces estamos pasando de un frenesí en el consumo de información y una explosión de opinión, de esa frenesí de la gente de participar, quiero opinar, quiero decir lo que yo pienso, quiero insultar, tengo el derecho, todo esto, a una abstención, a decir esto está tan contaminado que me retiro y prefiero vivir en mi pequeño mundo porque esto es realmente insano. Creo que para nosotros es, por supuesto, muy preocupante y retador. Considero que están cambiando también
esto, en términos de forma, pues por supuesto la forma en que la gente está consumiendo, y creo que todos como medios pues ya estamos trabajando en esa transformación en cuanto tiene que ver cómo lo presentamos, cómo lo ofrecemos y cómo llegamos a los espectadores. Pero creo que en el fondo, en la esencia del oficio, pues debería mantenerse nuestro trabajo y nuestra función. Pero sí creo que en términos de autocrítica también tendríamos que transformarnos un poco, en el sentido de que debemos seguir cumpliendo nuestra función de ser un contrapoder, una fiscalización, de ser siempre unos vigías incómodos para los poderes, pero tenemos que empezar a ceder en ese vicio y en esa fascinación que también adquirimos todos por esa visión apocalíptica de la realidad, en la cual lo malo prima sobre todo. Lo malo es la noticia, es lo malo. Es decir, que la gente está cansada de ver siempre malas noticias. Sí, la gente está agotada, y yo creo que eso nos va a forzar a que nosotros también tratemos de tener una visión más optimista dentro de un mundo que evidentemente está sumido en el caos. Presentando casos positivos, por ejemplo. Claro, presentando, no sé, contenidos más formadores, más constructivos. Ya este debate pues es antiguo y muchos dicen que las noticias buenas no venden, pero sí creo que hay una preocupación generacional incluso por otros temas en los cuales las prioridades están cambiando, y yo creo que nosotros como constructores de contenidos también tendríamos que mirar hacia allá, y creo que es posible, y estamos trabajando para un público cuyas preferencias también están cambiando. Yo creo que las nuevas generaciones están pensando en otras cosas, tienen otras preocupaciones, y tenemos también que ayudarles a construir un sentido crítico y de vinculación, porque también parte de lo que son las nuevas generaciones es un desinterés preocupante y una desconexión pues preocupante con la política y con la realidad. Es cierto, pero yo extrapolo lo que pasa en mi familia y con mis hijos. Hay 2 periódicos encima de la mesa todos los días cuando se levantan, hay informativos que se ven, probablemente no miran, pero luego saben casi todo. Saben todo, sí, es Saben cierto. casi todo. ¿Cómo es el misterio? Saben casi todo porque han visto fragmentitos, porque han visto tweets. Me es difícil empezar una conversación que yo creo que les sorprendo, y están al corriente de Así las cosas. Es decir, hay otras formas de consumo. Yo tengo 2 hijos, uno de 13 y uno de 11 años, y yo llego muy feliz a decirles que Messi hizo una gran jugada, no sé qué, y ellos acaban de llegar del colegio, Y han no visto. tienen celulares y ya la vieron. Y han visto el gol 3 veces. Ya la vieron, ya la saben, ya todo. O sea, yo la verdad que no logro sorprenderlos con temas de noticias. Ellos llegan casi que mejor informados que yo a sentarse a comer, y vienen del colegio. Incluso tú vienes del trabajo, Sí. de una información, y te dan la noticia a ellos. Así es, Probablemente que a veces pasa. Vamos a seguir un poquito con esto de las audiencias rápidamente y entraremos en los últimos minutos de la conversación. Amada. Bueno, coincido totalmente con la diversificación de la agenda y que hay que dar noticias esperanzadoras, porque no todo puede estar tan mal, pero sí hay que seguir dando la batalla, sobre todo nosotros, en este contraste que hay que hacer y estar en todas las plataformas que hay que estar. O sea, si la comunicación viene por TikTok, estar en TikTok, y nosotros orgullosamente sí estamos en TikTok como primer lugar de noticias mundial. Entonces, sí, en TikTok. Primer lugar de noticias mundial. De consumo en TikTok, somos los que tenemos mayor número de seguidores ahí. Entonces, sí estar ahí y ser críticos y seguir dando la batalla, porque si no hay de otra manera seguir adelante y estando en todas las plataformas, eso sería lo que Hay que dar la hacemos. batalla, pero está bien una nota autocrítica también, porque tenemos que corregir cosas, evidentemente. Claro, evidentemente siempre estaba todo planteando se puede Margarita hacer ahora. mejor, todo Sí. se puede hacer mejor, y plantear esto de la agenda constructiva y dar un poco de esperanza de que no podemos que vamos directo al abismo y que no hay salida hasta dentro de 5 años a las próximas elecciones, a ver si podemos cambiar las cosas. Y los medios normalmente destacamos casos de éxito al youtuber que gana mucho dinero, que realmente deslumbra a todos los jóvenes, pero que probablemente construye muy poco. Y hay casos de emprendedores y casos de gente que en el mundo rural es capaz de hacer cosas extraordinarias.
hay investigaciones científicas que emocionan y también esas historias deben ser contadas, porque también si lo contamos bien, también pueden tener una respuesta emocional positiva por parte de las audiencias, creo yo, ¿no? Adelante, Mónica. Es verdad, recogiendo lo que tú acabas de señalar, efectivamente. Por ejemplo, el Perú es un país básicamente de emprendedores. Es un país que tiene un 70-80% en un mundo que llamaríamos los formales la informalidad. Pero hay historias que pueden ser cercanas, pero a la vez muy lejanas para nuestro día a día como periodistas. Y es lo que hay que tener en cuenta, de qué manera conectamos un país, conectamos un continente para darle la posibilidad a esa persona que está al pie de una montaña, viviendo en el día a día, tratando de generar una actividad económica como pueda, dentro de un ambiente, digamos, de descreimiento en general respecto a la política. Entonces, nuestra audacia y nuestro desafío como periodistas tiene que ver con mirar de qué manera toco esa tecla emocional del que está al pie y en la falda del cerro, que te contacte conmigo en el sentido de yo estoy preocupada por tus problemas, quiero explicarte cómo funciona desde aquí, pero quiero que tú me digas a mí qué es lo que tú estás sintiendo en relación a mi trabajo, no como persona, sino como entidad que te está dando la posibilidad de informarte probablemente de algo que a ti no te interesa. Es decir, dime qué te interesa también. Entonces, es una cuestión de ida y vuelta. Yo creo que estamos en una transformación. No sé exactamente a dónde vamos a llegar por las vías digitales. Creo que el periodista y el periodismo no puede dejar el espíritu de trabajar permanentemente por dar a conocer la verdad, pero creo que tenemos que ser emocionalmente más sensibles respecto a lo que puede estar siendo de interés para la gente que no está a tu alrededor. Partimos de un hecho. En el Perú, por ejemplo, es clarísimo que estamos afectados en credibilidad porque la clase política a través de todos los tiempos ha frustrado todas las posibilidades. Y la prensa probablemente en algún momento no ha estado a la altura de esa respuesta. También hay que ser autocríticos. Y lo cierto es que hay que aprender de esa experiencia, ir con la transformación, adaptarse y finalmente correr la ola para llegar a una orilla que sea mejor para todos. Pero eso que estás planteando, Mónica, exige salir a la calle. Ciertamente. Y como plantea Gaitalese, pasa por ser uno de los inventores, bueno, del nuevo periodismo, etcétera, dice textualmente: muevan el culo, aléjense de la pantalla, salgan a la calle, hablen con la gente, tráiganme esas historias. No se queden ahí sentados, engordando delante del ordenador. Es vital. Es vital, es vital. El glamour de la televisión ha cambiado completamente. Yo empecé en los 80s, cuando la televisión era esta caja boba que todo el mundo seguía a pie juntillas, y esto se convertía en una especie de quien salía en esa caja boba, era una estrella, ¿no?, más allá del trabajo que estabas realizando como periodista. Hoy las cosas han cambiado, hay que pisar tierra, la avenida es de ida y vuelta y hay que caminarla, ¿no? Efectivamente. Bueno, no vamos a dar un minuto a los que están aquí para terminar. Vamos a darles 2, por ser generosos. Pero hay que tratar de resumir un mensaje final, porque como en los grandes debates siempre es importante que nos queden algunas ideas claras. Se han dicho cosas enormemente interesantes aquí y creo que hemos visto un patrón de comportamiento del poder respecto a los medios, con la particularidad de cada país o lo que sea, pero hay un patrón. Molestan los medios, etcétera, y debemos dar una respuesta inteligente, autocrítica también, como ha planteado Margarita. En todo caso, vamos a ese resumen final, si os parece, cada uno su intervención. ¿Te parece, José, para comenzar? Venga, como en los grandes debates, 2 minutos, pides el voto. Ok, a ver, yo diría, uno es que a mí no me gusta hablar de las noticias positivas. Yo pienso que eso positivo o negativo, a mí me gusta hablar de las noticias integrales. Yo creo que como el tiempo tiene 4 estaciones,
ninguna estación la puedes sacar y no te puedes parquear en invierno, o en otoño, en primavera o en verano. Tienes que rotar. El periodismo debe ser esas 4 estaciones. Entonces a mí me gusta más hablar de las noticias integrales. Pero estoy de acuerdo. A mí me parece que autocríticamente, yo escribí en el año 2004 un libro sobre el periodismo administrativo y haciendo una autocrítica de todo ese periodismo que iba detrás del poder, que quería era como equipararse o mirar qué pasaba en el poder. Bueno, yo creo que todos de alguna forma estamos yendo hacia la gente y me parece que ahí está el tema fundamental, es ir hacia la gente. Cuando hablo de una agenda diversificada, me estoy refiriendo a esos temas, a los temas de la gente, a todas esas experiencias positivas, a todas esas madres, a todos esos emprendedores, a todos esos niños que hacen un trabajo específico y que se distinguen, al deporte, a la vida comunitaria. Es decir, yo creo que ahí hay una fortaleza gigantesca que nos ata realmente a la gente. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que eso pudiera ser como parte de mi conclusión. No mirar, o sea, hay que hacer con el poder, pero el periodismo creo que hoy está en otro lado. Amada Castañón. Bueno, en nuestra misión en Fuerza Informativa Azteca sí va a seguir siendo comparar y contrastar, acercándonos, como dices, a la gente, tratar de que se den cuenta que estas ayudas que da el gobierno no son la solución a los problemas que privan en la sociedad. Y también otro mensaje importante que yo creo que debemos estar en la defensa de las libertades que tenemos, porque muchas veces la libertad de expresión la damos por sentada desde nuestra trinchera, cuando en un plumazo, o ahora nosotros a raíz de todo el tiempo que ha transcurrido desde la llegada de Morena al poder con López Obrador y ahora, se da por sentada esta libertad cuando ahora estamos en riesgo de perderla. Entonces yo creo que como medios de comunicación sí debemos de estar siempre alertas de por dónde puede llegar una agresión por parte del gobierno en ese sentido de quitárnosla. Entonces yo creo que eso sí debe ser un mérito que tenemos que cuidar todos los días. Gracias. Margarita Rojas, sus 2 minutos finales. Bueno, yo quisiera como hablar sobre 2 ideas. Una, en Colombia acaban de convocar a una marcha del silencio para el próximo fin de semana. Los partidos políticos, líderes sociales, empresariales. Como consecuencia del atentado. Como consecuencia del atentado, sectores de oposición han pedido salir a marchar en silencio, pues sin arengas, sin eslogans, sin discurso. Entonces yo creo que en alguna medida nos estamos quedando sin palabras ante la realidad y ante la gravedad de la polarización, ¿no? Y ya nos hemos dicho tanto de lado y lado y con tanta agresividad que en algún punto vamos a tener que apostar un poco por la reflexión, y en esa medida como medios de comunicación creo que tenemos la tarea de contribuir un poco al sosiego en la reflexión y en esa medida a remediar un poco el discurso y la agresividad del discurso y de los contraataques. Por otro lado, también ahí vuelvo para cerrar a citar a un peruano ilustre, el Papa León XIV, que nos hablaba en su discurso, en su mensaje a los periodistas después de la elección, una cosa que me parece que amerita reflexión, y es la necesidad de decirle no a la guerra de las palabras, es decir, y como medios y como parlantes de gran calado que somos, creo que tenemos la responsabilidad de ayudar a apaciguar eso y de tratar de cuidar un poco no solo la forma en la que hablamos y contamos la realidad, sino también a promover un poco más también la escucha, ¿no? A ver si finalmente este caos en el que nadie escucha a nadie puede tomar un poquito de orden y las sociedades pueden volver a hablarse, a entenderse, a dialogar. No, es muy interesante la cuestión de la escucha. Permíteme, le voy a dar la palabra al final a Mónica, pero un dato que quiero contrastar. En todos nuestros países hay economía sumergida. En unos el 15, el 20%, seguramente en España el 20 o el 25, etc. Economía sumergida, economía informal.
¿Es verdad que en Perú puede ser un 75%? Es debatible, entre 75 y 80%. Tanto, Es muy grande la informalidad y a veces, en realidad eso nos genera muchos problemas, pero también en algunos casos separa líneas, por ejemplo, en relación a la economía. Cuando hay un problema en el mundo respecto a la economía, el impacto en el Perú es un poco menor, porque las líneas son paralelas va por su cuenta. y finalmente siguen desarrollándose de una manera completamente informal, pero por el otro lado no están representados por un Estado, no pagan impuestos en la mayoría de casos, tampoco los formales tratan de evitarlo, porque o sea, también los formales, digo yo. Pero lo cierto es que tiene las dos caras, ¿no? Esta economía. Es verdad que nadie se ha puesto a trabajar en serio por tratar de captar esa economía, que es una fuerza muy grande de trabajadores en el Perú para lograr finalmente tener esa motivación y fusionar y agrandar la posibilidad de una economía más formal, ¿no? Ahora te doy, para que termines tu última intervención, ¿cuál sería la economía sumergida en México? Le pregunto a cada uno de los países, más o menos, un porcentaje te pido. Yo creo que sí es también como 40, de 40 a 60, no estoy muy segura, 40, la verdad. 70 es una un abismo, horquilla. 50. Una horquilla. Damos ¿En el menos. caso de Colombia? 56. Gracias, gracias, Lisette. La mexicana, muy La rápidos. mexicana, búscala, por favor. Sois muy rápidos. Hay que tener un fact-checking ahí preparado. Rapidísimo, muy ¿Y en el periodístico caso de, eso, pues. en el caso de Ecuador? 7 de cada 10 personas no tienen trabajo adecuado. Entonces, estamos hablando de que... Y sobreviven, por lo tanto, algo harán. Entonces, 7, o sea, quiere decir que sería 30% la economía formal. La formal, o sea, un 70% también de la informal. Bueno, última palabra, no sé si ¿Cuánto quieres... es? ¿Leo? Nos lo van a corregir ahí. 25 Wow, un poquito. 25 es como en Italia y en España y no sé Sí, qué. sí. Poco me parece. Pero bueno, última palabra, Mónica, además, Mira, muy por peruana cortita. y por lo del Papa que habéis dicho, que aquí es equivalente Además, a los peruano por argentinos con elección, México. que además tiene una... Por elección. Por elección, está muy, muy contentos. Es así como ganar el campeonato mundial, que parece muy lejos de ser una realidad. Hemos ganado un papa. Y lo que quisiera para finalizar decir es que yo considero que el periodismo es un privilegio, porque te hace testigo de excepción y además el que porta la responsabilidad de orientar la información basado en hechos contrastados. Y creo que la palabra fundamental, más allá, digamos, de este oficio que puede ser un apostolado, aunque suene rimbombante, tiene que ver con la consecuencia. La consecuencia de tu vida en relación a lo que quieres darle a tu país y al mundo respecto de la información como herramienta para que finalmente tome las decisiones que debe tomar en relación a un país, un continente, una mirada global. Entonces, para mí, lo más importante es, gracias a Dios somos periodistas, necesitamos no salirnos del espíritu de la verdad, el eslogan de mi programa es punto final, solo la verdad, y en la búsqueda vamos a encontrar una serie de vericuetos y complicaciones en este proceso de transformación. Pero la consecuencia es fundamental para que al final la credibilidad no se afecte. Bueno, muchísimas gracias por este magnífico debate a los cuatro. Extraordinario, ¿eh? Muchísimas gracias. ¿Cómo se nota que todos trabajan en televisión, que han terminado exactos en el tiempo, no se han salido del guión? La capacidad de síntesis, sin duda, que tienen los medios como la televisión o los audiovisuales ya hoy en día.